Hoy voy a extraer 7 lecciones que saqué de un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Probablemente muchos ya lo conozcan y probablemente no. Así que me pareció importante, más que hacer un resumen del libro completo, sacar las lecciones más importantes, porque es un clásico de inversiones, de cómo manejar las finanzas personales, y me parece que está muy bueno, tanto si recién estás comenzando con tu vida laboral, como para saber dónde ir poniendo y sacando la plata que te va ingresando, como también si tenés hijos, para ver cómo estás educando acerca del dinero, y también si ya tenés unos años, tenés 40, 50 años y ves que no estás pudiendo progresar en el ámbito financiero, económico de tu vida. Entonces me parece que están muy buenos los consejos y los conceptos que maneja el libro para empezar a salir de la carrera de la rata, como lo llama justamente Robert Kiyosaki, que es el escritor de este libro. Para que se hagan una idea de qué se trata, porque el nombre Padre Rico, Padre Pobre, es porque él cuenta de que cuando era niño tenía como si fueran dos padres, que en realidad era su padre biológico, al cual él le llama el padre pobre, y el padre de un vecinito, que a él le llama su padre rico, porque le dio tantos consejos en la vida y le sirvió tanto para su ámbito financiero que lo terminó llamando un padre, como que lo adoptó. Él cuenta que cuando él tenía 9 años, una vuelta se fueron de vacaciones a una casa de una playa, varios amiguitos, y que ellos no lo invitaron a él y a su mejor amigo, se llama Mike, por una cuestión de que le dijeron: ustedes no, porque son pobres. Entonces eso lo marcó mucho en la vida, y lo que hizo fue ir a preguntarle al padre cómo podía hacer para dejar de ser pobre. Y el padre le recomendó que en realidad vaya a hablar con el padre de Mike, porque él no sabía. Si bien no era pobre, era una clase media que no podía generar una riqueza como para dejarse de llamar pobre en ese momento. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces le recomienda ir a hablar con el padre de Mike, y se sorprende cuando le dice eso, porque le dice: pero si el padre de Mike tampoco es rico. Y le dice: no, pero está haciendo muchas cosas que está haciendo que de a poquito vaya acumulando riquezas. Pregúntale a él, porque debe saber. Fue en ese momento que le dice a Mike: che, vayamos a preguntarle a tu papá a ver cómo hace. Y van y le preguntan y le dicen: no hay ningún problema, yo los puedo ayudar, pero van a tener que trabajar conmigo. Entonces le dicen: bueno, listo, no hay ningún problema. Él tenía varias tiendas, así como si fueran 7-Eleven, esos que son como supermercados chiquitos. Tenía ya varias de esas tienditas en funcionamiento, pero como le digo, todavía estaba arrancando, no era ya una persona rica. Sin embargo, se comportaba como un rico, tenía los pensamientos de rico, y justamente entendía muy bien cómo manejar el dinero para ir generando cada vez más riqueza. Entonces, bueno, empiezan a trabajar ellos con 9 años, por supuesto que eran trabajos bastante sencillos, pero le dice: le voy a pagar 10 centavos la hora, lo cual le hizo que laburaran tiempito corto y se cansaran, por supuesto, porque dice: che, estamos trabajando acá y la verdad que no es tanto lo que nos está haciendo que reditúe ese dinero. La verdad que no vemos que generalmente estemos tomando riqueza, estemos generando riqueza. Es ahí donde el padre le dice: la primera enseñanza es: no trabajen para el dinero, hagan que el dinero trabajen para ustedes. En ese momento les explica que no tienen que ir a trabajar para tener un sueldo, para con ese sueldo poder generar una riqueza, porque le va a ser muy difícil. Lo que tienen que hacer es ir a trabajar para aprender. Él le dice, sobre todo con la edad que tienen ustedes, que son tan chicos, y ese consejo sirve mucho también para quienes por ahí están arrancando en su vida profesional. Esa sería la primera lección: no trabajen para el dinero. El dinero después pueden hacer que trabajen para ustedes. Al principio tienen que trabajar para aprender distintas habilidades. ¿Cuáles habilidades? Bueno, recomienda mucho aprender sobre marketing, sobre ventas, sobre finanzas, todas cuestiones que no nos enseñan en los colegios, sobre todo en los niveles primarios, en los niveles secundarios. No tenemos tanta educación financiera, y eso hace que, o también educación en ventas, y eso hace que después nos cueste mucho más adentrarnos en la vida profesional. Sabemos mucho sobre ciencias sociales, sobre ciencias naturales, incluso sobre matemáticas, pero no lo que realmente hace falta, que es saber vender, según lo que comenta el libro. Entonces ahí le da esa primera lección. Le dice: ahora van a trabajar, pero yo no los voy a pagar directamente. Y la mentalidad de ellos ahí cambia, y realmente hasta se sienten más motivados, porque se dan cuenta que su objetivo no están siendo esos 10 centavos por hora que le estaba pagando, sino que su objetivo ahora era aprender. Entonces empiezan a aprender de quienes trabajaban en las tiendas, quienes venden, cómo lo están haciendo. Entonces estaban mucho más motivados en ese tiempito. Por ende, acá lo importante es la mentalidad. La mentalidad
mentalidad de decir, no voy a ir a trabajar por hora, por un sueldo por hora, sino voy a trabajar para aprender, para tener más herramientas para el día de mañana poder tener un dinero que trabaje para mí, no que yo tenga que estar trabajando por ese dinero. Luego de eso le explica que dentro de esa mentalidad que tienen que tener, tienen que entender cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. En la mentalidad pobre, que le llama en el libro, dice que muchas veces se confunden lo que es un activo con un pasivo. Por ejemplo, una casa en una mentalidad pobre lo ve como un activo, como diciendo es lo mejor que puedo tener porque ahí yo tengo todos mis ahorros, todo lo que viví en mi vida lo tengo puesto en ladrillos en la casa donde vivo y muchas veces hasta hipotecada. Entonces él explica que en realidad activo es lo que te hace que ingrese dinero en tus bolsillos. Pasivo es lo que hace que salga dinero de tus bolsillos. Tengan en cuenta que le estaba explicando a un chico de 9 años, a 2 chicos de 9 años, y justamente eso es lo lindo del libro, porque hace que se entienda bien fácil todas estas cuestiones de las finanzas. Y por eso también es muy importante que a sus chicos, si llegan a tener hijos, te expliquen desde chicos toda esta situación para que vayan entendiendo estos conceptos. Sabiendo que los activos hacen que ingrese plata y los pasivos son cosas que hacen que egrese plata de nuestro bolsillo. Un auto, por ejemplo, si nosotros compramos un auto, en el momento que lo sacamos de la concesionaria ya sale un 25-30% menos, después hay que pagar seguro, nafta y un montón de otras cuestiones que hace que salga dinero de nuestro bolsillo. Eso quiere decir que ese es un pasivo. Con la casa pasa lo mismo, mientras más grande las casas, más grande va a ser el gasto para la mantención, ni hablar si sacamos una hipoteca que después hay que pagar la hipoteca. Acá hay un gran dilema entre tener la casa propia y no tener la casa propia. Muchos dicen que tener una casa propia es un montón de dinero que está parado ahí y no nos genera plata y encima nos genera gasto, lo cual es una realidad. También es una realidad que es lindo tener la casa propia y por ahí poder hacer las modificaciones que uno quiere y que no encima lo estén echando porque se termina un contrato y cada vez que se termina el contrato está sufriendo de cuánto se va a ir. Bueno, una cuestión es el deseo, otra cuestión es la finanza. Financieramente, tener la casa propia no es lo más conveniente. Sin embargo, en el libro te dice, si quieres tener tu casa propia, genera primero activos, ¿está bien? Porque la casa propia es un deseo, no es una necesidad, porque vos podés ir a alquilar cualquier casa. Para tener eso, primero genera activos que te hagan ganar, ingresar dinero, como para poder darme ese lujo de comprar mi casa propia o de comprarme un auto. Esa es la enseñanza que deja un poquito en cuanto a la diferencia entre activos y pasivos. Y activos, por supuesto, que los activos es lo que hace que ingrese plata, que podría ser un sueldo remunerado, por supuesto, pero también hay muchos activos que generan plata de forma pasiva, que quiere decir que no tenemos que estar permanentemente trabajándolos para que ingrese dinero en nuestro bolsillo. Lo que tiene que quedar clave de esta segunda lección es muy importante generar activos para tener una independencia financiera. Generar activos que vayan ingresando plata recurrentemente. Otra enseñanza que le da después en el libro es el tema de tener educación financiera. Y no se refiere a estudiar una carrera universitaria que esté vinculada a las finanzas, como podría ser, por ejemplo, administración de empresas o contaduría, sino más bien estar permanentemente actualizándose de las nuevas alternativas que hay para inversión, para ahorro, cómo manejarnos con el tema del dinero, si van a escuchar un podcast, si van a ver videos de YouTube. Esto lo estoy diciendo yo como recomendación, no es que lo nombre en el libro, pero se refiere a eso, a estar actualizado. O sea, si hoy en día hay plataformas como YouTube, como Spotify, que dan un montón de información a las personas, traten de utilizarlo para aprender sobre estos temas, sobre finanzas personales, sobre inversiones, sobre cómo ahorrar, cómo generar activos. Todas estas cuestiones van a hacer que a la larga vayan obteniendo esta información que les va a servir, por supuesto, para el día de mañana. Entonces ya primero aprendimos, cambiar un poquito la mentalidad. Segundo, trabajar para aprender, no para ganar dinero. Tercero, la diferencia entre los activos y los pasivos, por lo cual vamos a necesitar estar formándonos permanentemente en cuestiones financieras para aprender sobre activos, sobre pasivos y cuáles son los activos que se recomiendan en el momento de que estemos estudiando. No es lo mismo esto en el 2000 que en el 2010, que en el 2020, y no va a ser lo mismo en el 2040 o en el 2050. Va a haber muchas cosas que van a ser similares y va a haber otras alternativas que van a ser muy buenas en ese momento, que ahora todavía probablemente ni existen.
existan. Como por decirles, el Bitcoin, cuando se escribió el libro ni existían las monedas digitales. Entonces, hoy en día existen las monedas digitales, son una alternativa, son una herramienta más para manejar las inversiones, entonces estar actualizados en todos estos temas. Ahora sí que ya hablamos bastante del tema de inversión, justamente otra de las lecciones es el poder de las inversiones. ¿Por qué se refiere al poder de las inversiones? Se refiere a que generar activos para que ingresen dinero es muy importante, pero invertirlo también es muy importante, por lo que ya vimos en otro videito el tema del interés compuesto. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto también en el video de cómo funciona la bolsa? Que estaba muy interesante, también lo expliqué de manera bien sencilla para que lo puedan entender quienes no tengan tanta experiencia financiera. Bueno, justamente eso se refiere a decir, ya tengo los activos, he podido comprar y adquirir diferentes activos, que puede ser, ya me compré un departamento para alquilar, ese alquiler permanentemente va haciendo que me ingrese dinero, o escribí un libro y ya lo publiqué y de forma recurrente esas ventas del libro hacen que me ingrese dinero. Hay muchísimas alternativas de ingresos pasivos que se dan por medio de activos. Hay muchas alternativas, entonces ir de a poquito teniendo objetivos, teniendo metas, de decir, bueno, mi próximo meta va a ser poder comprar un departamento chiquito en el centro de tal ciudad para que eso me genere un alquiler y ese alquiler me va a ir generando un ingreso recurrente. Ahora, ¿qué hago con ese ingreso recurrente? Bueno, ahí viene el poder de las inversiones para poder al instante poder invertirlo y que esa inversión haga que vaya creciendo esa cantidad de dinero y no guardarlo y tenerlo ahorrado a todo lo que vaya ingresando, porque va perdiendo valor con el paso del tiempo. Entonces, una vez que ya generamos un ingreso, que ya tenemos un ingreso recurrente, bueno, primero ahorramos para tener un fondo de emergencia, que quiere decir, bueno, con el efectivo que tengo disponible, yo tengo para dentro de 5 o 6 meses no trabajar y puedo vivir de eso. Eso es un fondo de emergencia. Luego de tener el fondo de emergencia, lo que vaya generando posteriormente a eso, lo voy invirtiendo. Y para invertirlo, ahí va a estar la importancia de tener esa educación financiera que hablábamos antes, para diversificar, para no poner todos los huevos en la misma canasta, poder decir, bueno, voy a invertir esto en bolsa, esto en bonos, esto en monedas digitales, esto en ladrillos para comprarme un departamento, esto, y así sucesivamente, con distintas herramientas alternativas de inversión que vayan generando que, estamos hablando muy a largo plazo, ese dinero empieza a trabajar para nosotros. Entonces, si yo tengo eso invertido comprando empresa y no trabajando para una empresa, comprando acciones justamente, entonces de esa forma ese dinero va cada vez acumulándose más y se va a dar el dicho de que la riqueza trae la riqueza. Y en realidad sí, si la sabemos manejar, la riqueza trae la riqueza. Ya vivimos en el otro videito la cantidad de personas que hay que ganan la lotería y que al cabo de cierto tiempo vuelven a estar en el mismo estado que estaban antes de ganar la lotería. O también lo vemos mucho con profesionales que se dedican a los deportes, al fútbol, al tenis o los deportes más remunerados, que con 24 o 25 años acumulan una riqueza que es extravagante para cualquier otra persona de su mismo país, y sin embargo cuando tienen 40, 50 años lo vimos viviendo abajo un puente porque no pudieron administrar la ganancia que habían generado en ese momento. Ahí a eso se refiere, a la importancia de educarse financieramente. Otro de los consejos que da Robert Kiyosaki en el libro de Padre Rico, Padre Pobre es el tema de emprender y generar negocios. O sea, no solamente invertir el dinero y comprar activos, sino también emprender permanentemente y generar distintos negocios, porque eso también nos da una motivación extra a continuar avanzando y a continuar aprendiendo y a continuar también dando empleo a personas que no quieren agarrar este camino de la libertad financiera y la independencia financiera y que prefieren por ahí muchas veces la tranquilidad, la estabilidad. Estos emprendimientos, estas empresas muchas veces le va a dar ayuda a todas esas personas que no quieren meterse en este mundo, en este otro mundito de las inversiones y de generar riqueza y de estar mejor y de tener una libertad financiera. En esos casos es bueno también poder generar ese empleo y poder ayudar. Otro consejo que da Robert Kiyosaki en el libro de Padre Rico, Padre Pobre es el tema del manejo de los impuestos. Permanentemente muestra la diferencia entre las personas pobres, que le llama pobre en realidad al empleado y al que está trabajando por un sueldo. Él dice, permanentemente ellos trabajan, cobran el sueldo, pagan impuestos, lo que les sobran lo gastan y vuelven a trabajar. Y eso es lo que le llama la carrera de la rata. Trabaja, cobra el sueldo, paga los impuestos, gasta lo que le sobró,
se queda sin nada y de nuevo trabaja y así. Eso es la carrerita de la rata que le llama permanentemente, y cuando trabajan un poquito más van a ganar un poquito más pero pagan más impuestos, entonces al final lo que tienen para gastar es casi siempre lo mismo. Y dice, por más que uno se esfuerce mucho en trabajar más horas, primero que va a estar limitado por la cantidad de horas que puede trabajar, por el cansancio que eso le va a generar, y segundo que el Estado permanentemente le va a estar sacando más impuestos, porque lamentablemente el sistema de impuestos como está programado hoy, el que más gana va a pagar más. Justamente hace como un paralelismo hace 100 años atrás cuando no se pagaban impuestos y lo que pasa hoy con el tema de los impuestos. Él da el ejemplo de la película de Robin Hood, de sacarle a los ricos para darle a los pobres, pero que al final los ricos buscan alternativa para no pagar esos impuestos. En cambio, la clase media y los pobres son los que terminan pagando mucho más impuestos para el Estado, y eso hace que no puedan tener una vida mucho más digna. Para generar riqueza, lo que dice es, otra vez, el tema de la educación financiera y la educación en economía para saber sobre impuestos, entender cómo funciona el sistema de impuestos, porque hay muchísimos mecanismos legales para pagar muchísimo menos impuestos. Te dice que trates de estudiar y de entender el sistema para que no estés pagando más y más impuestos cada vez que vayas generando más plata. Y finalmente, después de estos consejos sobre pagar menos impuestos, sobre invertir en distintas alternativas, sobre emprender, porque también recomienda mucho emprender y generar nuevos negocios, también dice, ojo con no tomar los riesgos calculados, o sea, calcular los riesgos. ¿Qué quiere decir? ¿No tomar riesgo? No, riesgo vamos a tener que correr para generar más dinero, pero calcularlos a los riesgos y saber las alternativas que tengamos y decir, bueno, voy a tomar este riesgo en este porcentaje de dinero que voy a disponer para ese riesgo, y en este otro porcentaje voy a tomar muchísimo menos riesgo. Entonces a eso se refiere con calcular el riesgo, en dónde vamos a invertir y cómo vamos a adquirir los activos que recomiendo al principio. Espero que les sirva, espero que sobre todo se lo enseñen a personas que están empezando con esto de las finanzas personales, de los empleos, están empezando con sus primeros sueldos. No es que el libro recomienda no trabajar para una empresa, de hecho explica que en un momento va a trabajar a Xerox, a una empresa de Estados Unidos, simplemente porque tenían una de las mejores capacitaciones en venta de Estados Unidos y él quería aprender sobre venta. Hay que tener empleos, sobre todo al principio, que nos enseñen a aprender habilidades que nos sirvan para las metas que nos habíamos fijado. La primera meta va a ser adquirir un departamento para poder alquilarlo. Bueno, ya sabemos cuánto dinero vamos a necesitar, en cuánto tiempo lo vamos a querer, cuáles son las habilidades que voy a necesitar. Entonces ahí vamos y buscamos el empleo que nos haga falta para aprender sobre esas habilidades. Y lo mismo con respecto a la educación formal. En el libro no está muy de acuerdo a cómo nos enseñan en las universidades o en los colegios. Recomienda buscar alternativas de la educación estándar, porque la educación estándar le da exactamente lo mismo a todas las personas. Entonces tratar de buscar alternativas en otros lugares, hoy en día en YouTube, en Spotify, en cursos, en cómo puedo hacer para aprender cuestiones que no nos estén enseñando en la media de todas las personas que van a estudiar. Sinceramente es un libro, es más, lo tengo acá para que puedan ver la tapa, está bastante usado ya. Es un libro que se lo súper recomiendo. Si lo quieren para regalar, ojo, no, a mí Robert Kiyosaki no me está pagando para vender el libro, simplemente que a mí me sirve muchísimo y me parece uno de los clásicos más importantes para aprender estos conceptos. Mientras más temprana edad se aprenden estos conceptos, muchísimo mejor. Y a la vez, nunca es tarde para aprender estos consejos y empezar a ponerlos en práctica. Así que muchísimas gracias. Hoy fue un libro, hace un par de semanitas atrás vimos una biografía, también hicimos el resumen de qué era la bolsa y cómo funcionaba la bolsa de valores, cómo mejorar nuestra mentalidad para tener un éxito más prolongado y más feliz. Y este tipo de episodios van a ser lo que van a tener toda la semana para que nuestro éxito sea más equilibrado.